Gente, hoy hablaremos de lo que no son nuestros políticos, es decir, prodigios y genios. Esta es la parte 2 de esta saga de vídeos, pero la puedes ver sin problemas, ya después te vas a ver la parte 1 si no la has hecho. Y recuerda, dale like, compártelo y sobre todo hype para que hagamos una parte 3, que hay mucho genio en la ficción. Desde el puerro más inteligente del anime hasta el portero más infravalorado. Número 5, Senku, de Dr. Stone. Y en esta ocasión empezaremos por un prodigio de lo académico, de la ciencia y de todo tipo de ciencia. Y si no me creéis, ahora os comentaré unos cuantos ejemplos. El primer momento en el cual te das cuenta de que Senku no es alguien precisamente normal, y no solo por su pelo extraño, es cuando Senku es petrificado junto prácticamente a toda la humanidad, y a diferencia de un humano normal que caería en la desesperación más absoluta, él se pone a contar todo el tiempo que estaba, segundo a segundo. Por eso sabe que habían pasado 3700 años, y además estaba preguntándose qué había pasado y el por qué. Sí, no solo no dejaba de contar segundo a segundo durante 3700 años, sino que ya estaba buscando una solución para el problema. Pero bueno, tenemos muchos más ejemplos. Investigando el porqué de su petrificación desapareció, fue capaz de sacar la fórmula necesaria para la despetrificación, que era el ácido nítrico y el etanol, ya sabéis, la caca de los murciélagos, demostrando así unos buenos niveles de química. También tenía conocimiento de que usar las conchas de mar era extremadamente bueno para la agricultura e higiene, y que históricamente las sociedades costeras las habían usado. Vamos, que también te sabe de historia el tío. Capítulos después, con la ayuda del dios de la tormenta, fue capaz de fabricar imanes, con los cuales después haría un generador. Sí, muy rudimentario, ya que literalmente usaba mano de obra para producir la energía, pero teniendo en cuenta los recursos, no estaba nada mal, y además que estaba técnicamente en una guerra. Encendió así la primera bombilla. Después de 3700 años, la humanidad volvió a derrotar a la noche. También podría ser óptico, ya que fabricó unas gafas para Suika, para que la pobre niña pudiera ver bien y no se lo pusiera esa cara de abuelo. Sin duda, una de las mayores hazañas fue fabricar un teléfono. Ahora explicaré cómo, ya que este fue extremadamente útil durante la guerra contra su casa. Técnicamente Senku no fabricó un teléfono como lo entendemos a día de hoy, sino que básicamente lo que hizo fue aún más bestia. Reconstruyó una radio de válvulas desde cero. Primero creó la energía como la rueda hidráulica y baterías. Luego fabricó los alambres finísimos con una máquina de algodón de azúcar. Buscó centeno en una cueva, lo convirtió en filamento, fabricó una válvula de vacío con vidrio, una bomba para sacar el aire, plástico aislante, baterías de zinc, magnesio y un micrófono con sal de Rochelle. El tío no hizo un teléfono, rehizo medio siglo de electrónica con básicamente nada. Y como esta hay un sinfín de ejemplos más: la fabricación del cohete, navegación, trabajar con dinamita, entre otras cosas. Escoge tu favorita. Y un ejemplo que creo que deja bastante claro que era un prodigio desde niño es cuando vemos un pequeño flashback de su infancia, y mientras que los demás niños básicamente están aprendiendo a sumar, multiplicar y este tipo de cosas, Senku está aprendiendo las leyes fundamentales del universo, ya sea la electricidad, la fuerza magnética, la gravedad y este tipo de cosas. Siendo un crío ya está leyendo libros de física avanzada, por ejemplo. Así que lo deja bastante claro que desde niño era un prodigio. Y es cierto que en este universo existen personajes que superan en temas específicos a Senku. Por ejemplo, tenemos a Sain Nanami, que lo supera en cálculo y en matemáticas, ya que básicamente era una calculadora humana perfecta. O a su hermano, Ryushi Nanami, que lo superaría en ciencias económicas. Es superado en ámbitos muy específicos, pero Senku es un experto en básicamente todo ámbito académico que exista, menos educación física. Todo lo que sea deporte, mal vamos. Pero sin duda es uno de los mayores prodigios en lo que respecta a conocimiento de toda la ficción. Pero bueno, pasemos a la hormiga más prodigio. Número 4. Meruem, de Hunter por Hunter. Antes de empezar a hablar de por qué Meruem demostró ser un absoluto prodigio en el poco tiempo que vivió, unos 40 días si no recuerdo mal, antes hay que hablar un poco de su especie, ya que es bastante peculiar. ¿Alguna vez has escuchado la frase "eres lo que comes"? Pues estas hormigas lo aplican al 100%, ya que las características de la descendencia de la reina hormiga dependen en gran parte de lo que coma. Por eso las primeras hormigas tienen características mucho más animales, y cuando la reina empieza a comer humanos, no solo es que visualmente son mucho más humanoides, sino que su inteligencia también es mayor. Y obviamente esto se vería totalmente potenciado con usuarios de Nen. Por así decirlo, estos usuarios eran comida gourmet. Es debido a esto que Meruem es la perfección absoluta de su especie, y eso ya es decir, porque había individuos asquerosamente poderosos antes de Meruem, como Neferpitou, por ejemplo. Pero bueno, vayamos a Meruem. Esta hormiga era tan prodigio que literalmente decidió él cuándo nacer, y simplemente salió de su madre, dejándola en muy mal estado. Pero bueno, nada más nacer ya poseía la habilidad de identificar a los seres con aura, a los humanos con Nen, y sabía que estos eran un manjar. Además, nos enteraríamos de que al comer una presa rara, un usuario de Nen, él absorbe ese Nen, haciéndose mucho más fuerte solo con comer, como
como ya os he dicho, eres lo que comes. Pero ojo, Meruem no solo es un experto en lo que respecta al Nen y un prodigio absoluto de este, también pudimos ver que era un prodigio en todos los juegos de estrategia, ganando a los mayores campeones de juegos como el ajedrez o el Go, cuales obviamente sabréis que son muy complicados, siendo Komugi la única que podía ganarle y superarle en el Gungi, ya que básicamente esa niña había dedicado toda su existencia y vida a este juego. Pero si tenemos que hablar de su mayor demostración como prodigio, sin duda esa es la pelea contra Netero, peleando contra el humano pináculo de las artes marciales, un hombre que dedicó décadas de su vida solo a mejorar sus golpes y rezar a Buda en agradecimiento por permitirle mejorar sus golpes una y otra vez durante miles y miles de días. Y aun con todo su repertorio de técnicas invocando a un putísimo Buda, jamás pudo hacer nada contra Meruem, ya no solo porque lo superaba mucho en Nen, sino que el propio cuerpo de este era un prodigio. Incluso el ataque Zero Han, el ataque más poderoso de Netero con diferencia, apenas le provocó unos pequeños rasguños. Es verdad que Meruem elogió ese ataque, que era fuerte de verdad, pero a él apenas le hizo nada. Realmente durante todo el combate nunca tuvo oportunidad. Y es más, Meruem estaba convenciendo poco a poco a Netero de que realmente él no era tan malo, o al menos no era tan malo en comparación con la humanidad. Hasta el propio Netero nos dice que no tiene que hablar con él, que como abra más su corazón hacia Meruem, quizá acabaría convenciéndole. Lamentablemente, Meruem sería un genio, un prodigio absoluto, pero aún era un niño, aún era ingenuo y no fue capaz de ver todo el potencial para la maldad de la humanidad, y acabaría en muy malas condiciones por culpa de la bomba Rose, esa bomba sucia, y poco tiempo después moriría, pero al menos murió donde debía estar, junto a su amada. Pero bueno, pasemos al pináculo absoluto y el prodigio más grande de las artes marciales. Número 3. Yujiro Hanma, del universo de Baki. Y ya llevaba un buen tiempo sin hablar de mi buen Baki, en parte debido a los capítulos de Baki Ragen, que cada vez están peor. Ahora Yujiro se aplastaba la cara con una apisonadora, no sé por qué, siendo sinceros, solo he visto las páginas esas y me han parecido muy extrañas, pero bueno, dejemos eso de lado. Hablemos de lo absurdo que fue el nacimiento de este señor, ya que ya apuntaba maneras solo por nacer. Cuando Yujiro nació, empezaron a pasar cosas muy raras. De primeras, obligó de manera mental, por así decirlo, ya que no sé exactamente de manera mental, pero digamos que sí para entendernos, a la partera a sacarlo de su madre. Sí, forzó a la partera a cuando nacer. Además, también forzó a su madre, en este caso, a darle el pecho. Y siendo un recién nacido, pero recién nacido, ya tenía un diente con el cual mordió a su madre. Pero aún hay más. Por alguna razón, una rana dardo venenosa apareció, especie que ni de coña vive en Japón, vive en Sudamérica, y Yujiro Hanma la mató. Y esta pequeña rana tiene el veneno para matar a cientos de hombres, pero Yujiro la mató siendo un bebé y no le provocó nada. Cosa que aún complica más la escena de los dardos y la red, sí, pero bueno, ese es otro tema. Además, se nos da a entender que después del nacimiento de este señor, la humanidad y la naturaleza se vieron forzadas a evolucionar, a mejorar por lo menos, a intentar oponerse a Yujiro de alguna u otra forma. En el caso de la humanidad, creando armas mucho más potentes como bombas nucleares mucho más tochas, y en el caso de la naturaleza, concretamente empezaron a aparecer animales extremadamente fuertes con el tiempo. Quién sabe si para detener a Yujiro Hanma, esto es teoría mía, como puede ser el elefante de África, que era mucho más descomunal que un elefante normal. Pero bueno, sigamos. Quiero que no es sorpresa para nadie que Yujiro Hanma es el pináculo de la fuerza física, teniendo básicamente un cuerpo perfecto, que ni siquiera un cáncer podría matar. De un puñetazo pudo detener un terremoto, y según se nos dice, podría esquivar un rayo sin estar atento. Pero en Baki ya existen personajes que son físicamente bestias, como Hanayama o el propio Pickle, pero con una diferencia abismal. Además de ser el pináculo de la fuerza, también es un experto en la guerra, siendo capaz de derrotar él solo a todo Estados Unidos, y siendo también el pináculo de las artes marciales, ya que Yujiro domina una infinidad de artes marciales, y en caso de no conocer alguna técnica, cosa extraña, puede aprenderla con solo verla, como hizo con el Saori de Kakukayo. Y recordemos que esta técnica es asquerosamente difícil de dominar. A Kakukayo, el mayor entre los Kaios, el Kaio más respetado, le llevó décadas dominar esta técnica, y personajes como Retsu Kaio, otro prodigio dentro de los Kaio, nunca llegó a dominarla del todo. Sí tenía un buen nivel, pero no la dominó. Por otro lado, tendríamos el ejemplo en la pelea contra Baki, en la cual perfeccionó y dominó más el poder de la imaginación que el propio Baki, algo que Baki llevaba mucho tiempo entrenando, o bastante tiempo, y eso, que Baki es otro prodigio, pero Yujiro Hanma es un Hanma incluso entre los Hanma, es el prodigio entre prodigios. Pero también habría que sumarle que Yujiro es un hombre de gran nivel cultural e intelectual, sabiendo la etiqueta de la clase alta, siendo un experto en nutrición y funcionamiento del cuerpo humano, teniendo una habilidad muy extraña como es la de observar los puntos débiles de tu enemigo. Si alguien está lesionado de un brazo, si alguien tiene el hígado mal, o incluso si
algún personaje tiene alguna enfermedad que lo está matando solo con verlo, como pasó con Tokugawa. Básicamente es un señor que domina absolutamente todo lo que quiere. Creo que lo único que diría que este señor quizás no sea el mayor experto es con la tecnología. Me lo veo yendo a Baki para que le instale el WhatsApp. Yujiro Hanma es un hombre que domina todo lo que quiere, incluso a los hombres porque los ve como mujeres. Sí, eso fue bastante extraño. Pero pasemos al gigante de las sustancias extrañas. Y si te está gustando el vídeo ya sabes, dale like, compártelo, sobre todo el hype este, y recuerda, hay un canal secundario que me vendría muy bien que pasaras por ahí. Número 2, Absolute Bane, de DC. Si os preguntáis por qué hablo de la versión Absolute y no de la normal, es simple. Para algo me compro los cómics de Absolute, así que creo que hay que sacarle algo de rentabilidad, ¿no? Bueno, y además de que conozco mucho más a este Bane que el Bane normal, porque de la saga normal de DC y tal no lo he leído tanto. Pero bueno, vayamos a lo importante. Bane nació en Santa Prisca, una isla marcada por la guerra. Su padre era un líder rebelde y básicamente se crió en una prisión, alimentado de ratas y basura. Aún así, se nos da a entender que él tiene algo especial, que podría ser ese ave que traería la libertad. Y sí, sería un ave, pero no la que trae la libertad, sino la guerra y la matanza. Siendo un chaval que, pese a crecer comiendo ratas y dormir colgado de un techo, creció extremadamente grande y fuerte, hasta que consiguieron liberarse. Y ahí conocería al Joker, y con una sola conversación con este señor, Bane mató a su padre y se convirtió en la guerra misma. Ahora bien, ¿por qué es un prodigio? Por ahora no he dicho nada que nos indique esto. Bueno, podríamos decir que Bane es un prodigio artificial, no me malentendáis. Bane es un genio de por sí, tanto en artes marciales como en intelecto, siendo un conocedor de varios campos. Como nos dice Alfred, conoce toda estrategia que haya existido a lo largo de la historia. Pero además, todo esto se ve ultra potenciado por el Venom, ya que el Venom le permite controlar a la perfección cada músculo de su cuerpo, y lo peor es que potencia su mente. Y vamos con unos cuantos ejemplos. Bane básicamente en todas sus apariciones acaba citando a algún filósofo o persona importante en la historia. Por ejemplo, cuando se encuentra con dos líderes políticos y mata a uno de ellos para que la guerra entre sus dos países continúe, le dice al otro: la paz es el dibujo bonito que hacemos sobre estrellas eternamente en guerra. Frase que se atribuye a Sargón de Akkad, un rey de Mesopotamia. También citó a Jenofonte: no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Vamos, el tío en cada aparición te está citando a alguien porque simplemente le hace quedar badass dar una frase filosófica en mitad de una escena bastante extraña. Además, nos muestra ser un gran peleador, ya que con unos cuantos movimientos marciales inmovilizó completamente a Batman. Sí, literalmente le apretaba el codo haciendo algún movimiento de Muay Thai u otra arte marcial y dejaba a Batman sin poder mover esa extremidad, dejándolo completamente inmóvil. Menuda paliza le metió a Batman en ese momento. Pero es que además tiene un gran conocimiento médico del cuerpo humano al extremo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, solo hay que ver lo que le hizo a Pingüino y a Dos Caras, sin llegar a matarlos. En el caso de Pingüino, le rompió todas las extremidades, hizo que perdiera varios centímetros de altura, destrozando sus huesos, y aún así no murió, porque no tocó ningún punto vital. Solo lo destrozó y lo desfiguró, pasando de esto a aquello, pero no lo mató. Y a Dos Caras lo quemó exactamente por la mitad y le partió la cabeza por la mitad, convirtiéndolo así en dos caras, en dos mitades exactas, pero no llegó a matarlo. Y eso que eran quemaduras de tercero o cuarto grado, que son bastante mortales. Sin duda, Bane es el pináculo prodigio gracias un poco al topaje. Pero bueno, si se permitieron unas olimpiadas, entre comillas, con sustancias raras que fueron una decepción, ¿por qué no permitir a Bane en un vídeo de prodigios? Número 1. Darren, de Inazuma Eleven. En Inazuma Eleven hay muchos personajes que entrarían dentro de la categoría de prodigio. Eso sin duda. Probablemente algunos más que este. Pero yo creo que estaremos todos de acuerdo, y por lo que he visto y he investigado, gran parte de la comunidad lo está. Darren está infravalorado en gran parte, así que creo que merece estar en este vídeo. Y tiene sentido que esté infravalorado. Ser el portero suplente, siendo el portero el protagonista de la obra, juega bastante en tu contra. Y aún así, este señor demostró tener un gran potencial y talento, al punto de que para muchos Darren era mejor portero que Mark, o al menos con mucho mayor potencial. De primeras, Darren no jugaba originalmente de portero, sino de centrocampista, pero como era un fanático de Mark, pasó a ser portero, y siendo sinceros, menos mal que lo hizo, tenía más potencial de portero. Y solo viendo la técnica de Mark, fue capaz de copiar a la perfección la mano celestial, mano fantasma, tengo entendido que era en Latam. Ojo, que no se malentienda, entrenó mucho para usar la técnica, tenía las manos al rojo vivo, al igual que Mark, pero su base eran los vídeos, esos vídeos de Mark, a diferencia de Mark, pues que obviamente tenía la libreta y más información, que podrá parecer poca cosa, porque la mano celestial ya estaba un poco atrás de otras técnicas, pero aún así habla muy bien de ti. Pero ojito, que hay mucho más. El equipo de Darren, el Yokato, jugaría un amistoso contra el Raimon, y durante este partido uno de los delanteros del Yokato obligó a Mark, o forzó a Mark, a utilizar la mano mágica, o mano demoníaca, como la conozcas. Y como esta vez pudo ver la técnica de cerca, Darren ya
había comprendido los movimientos de Mark, cosa que con los vídeos no podía porque no había suficiente información, y con eso ya pudo utilizar la mano mágica, o bueno, mejor dicho, más o menos. Es verdad que no le salía perfecta, ya que básicamente cualquier super técnica lo atravesaba y no valía para nada, pero ya la había imitado, y durante el partido, utilizándolo más veces, llegó a perfeccionarla mucho más, no para que fuera útil, pero ya estaba mucho más cerca. No por nada, Mark y el Raymond se sorprenderían al ver ese nivel de poder imitar la técnica. Incluso Eric y Bobby alaban el potencial de este chico. Tanto es así que acabaría durante un tiempo siendo el portero titular del Raymond, ya que Mark pasaría a jugar de líbero porque participaba en muchas técnicas de ataque para meter goles. ¿Por qué? Bueno, cosas del guión. Así que este sería el momento de que Darren aprendiera una nueva super técnica, una más potente, una al mismo nivel que la técnica del super puño invencible de Mark, y esa sería las manos infinitas. Una técnica que mola bastante porque visualmente se nota mucho su mejora o evolución, porque simplemente se van añadiendo más manos. Al principio simplemente te invocaba 4, ya cuando había dominado la técnica no sé ni la cantidad de manos que salían, pero vamos, eran muchas, pero muchas más. Es verdad que le costó y en algún partido le llegan a meter bastantes goles solo por intentar dominar esta técnica, pero aún así es muy buena, bastante versátil, y se nos da a entender de que era una técnica que Mark no hubiera aprendido con facilidad, ya que chocaba un poco con su personalidad. Y más adelante, durante el mundial, no brillaría tanto como Mark, al final es el prota, es lo que hay, pero sí que acabaría desarrollando una super técnica completamente propia, ya que uno de los puntos negativos que tenía este señor era que no tenía técnicas completamente propias, eran copias de Mark o de la libreta, pero ahora desarrollaría una técnica suya completamente, con un entrenamiento al más estilo Rock Lee, desarrollando así la mano diabólica. Se parece un poco a la mano mágica, pero bueno, una técnica suya propia al fin y al cabo, y con esta técnica incluso pudo parar tiros como la llamarada infernal de León o el Mega Dragón número 3 de Kevin. ¿Qué queréis que os diga? Un tío que era portero suplente del protagonista, aún así demostró tener un potencial absurdo. Si esto hubiera sido una serie normal de fútbol, que normalmente el protagonista es el delantero, siendo sinceros, este señor hubiera brillado mucho más. Lamentablemente no pudo ser, y aún así brilló demasiado. Para mí, un auténtico prodigio. Ya digo, en Inazuma Eleven hay demasiados, si eso ya hablaremos de otros más adelante. Adiós.